El profesor Iván Gatón está con nosotros hoy para analizar cuáles son las posibilidades de impacto en una crisis para el Caribe, específicamente dentro del Caribe para República Dominicana. Profesor Gatón, buenas noches. Buenas noches. Lo primero es que somos los primeros que nos sentimos indignados y hasta cierto punto afligidos por ver que la opción diplomática, que la opción de las potencias de tener un escenario como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se haya tomado en consideración para que se viole nuevamente el derecho internacional. Uno puede irse a todo el elemento histórico y verlo desde la perspectiva de Rusia, cuando siente que la expansión de la OTAN amenaza su país, pero no podemos de ninguna manera justificar que de nuevo lo que ha permitido que hayamos tenido el periodo de menos guerra en la historia de la humanidad, que es el que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta la implosión de la URSS, hasta recientemente, haya sido roto nuevamente. Muchos de ustedes pensarán en lo que sucedió en Yugoslavia con el bombardeo a Belgrado, lo que sucedió en Kosovo, y dirán, bueno, Estados Unidos violó el derecho internacional en ese momento. Algunos, como es mi caso, siempre pensamos en Irak, que como decía su santidad el Papa Juan Pablo II en aquel momento, Saddam, es verdad, puede ser el monstruo que se pinta, pero hay que ver lo que puede suceder cuando no esté en el poder, pero utilizar mentiras como ocurrió en aquel momento para bombardear y desguazar ese país. Es tan penoso como lo que está sucediendo ahora, donde un país como Ucrania, el efecto que esto va a tener en las familias que van a tener que abandonar sus hogares, en una economía que no se va a recuperar por muchos años, en uno de los países más ricos en términos de minerales, de tierras fértiles. Lo que queremos es dejar el mensaje de que, desgraciadamente, todo lo que es el derecho internacional sufrió una estocada mortal con la invasión a Ucrania de parte de Putin. ¿Y cómo va a afectar esto al mundo? Solamente pongamos que en el caso del trigo, Ucrania es el quinto mayor productor de trigo del planeta, pero Rusia es el segundo mayor productor de trigo del planeta. Con Estados Unidos son los que más producen. Todo esto se va a reflejar en el precio de las pastas, por ejemplo, es un commodity. Pero si usted toma en consideración que Rusia es el mayor productor de gas natural del planeta y que la Unión Europea, por ejemplo, el 40% del gas que les llega viene de Rusia y están en recuperación económica por la pandemia, ¿qué efecto tendría esto si sucede en la Unión Europea, en países más pobres que la Unión Europea? Pero ustedes deben sumarle algo. Uno de los mayores productores de aluminio del planeta es Rusia. Recuerden que es una extensión territorial de 17 millones de kilómetros cuadrados, un poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, cuando ustedes miran que la administración Trump en un momento le aplica sanciones al aluminio ruso, pero después la quita, es porque esto iba a ser menos competitiva a la empresa automotriz de Estados Unidos. Pero si usted le suma a esta situación el hecho de que el maíz para alimentar, por ejemplo, al sector agropecuario, que es vital, y más la cebada, en los aceites, por ejemplo, es uno de los principales productores de aceite de girasol, todo el elemento agrícola, sumado a algo que no podemos olvidar, y es la famosa crisis de los contenedores, es decir, la logística del comercio mundial que rompió la COVID-19. Todo esto da inflación.
Y desgraciadamente todos los países, incluyendo los que producen petróleo, porque muchos dirán, bueno, en el caso de Brasil, o en el caso de Venezuela, o en el caso de México, pero lo que se ganen por un lado lo van a perder por el otro en comprando alimentos. Entonces, es una situación de un panorama desolador para un mundo que ya vienen los gobiernos tomando dinero prestado para salir de la crisis de la epidemia. Es un mundo que se estaba hablando de una recuperación de la economía mundial, pero entonces con las sanciones a Rusia, tomen nota de lo siguiente. Rusia es un país que tiene lo que se llama capacidad de resiliencia, pero a la vez es fundamental en el abastecimiento, por ejemplo, de petróleo. Rusia produce 10 millones de barriles de petróleo diario. Entonces, si se le aplican sanciones a un país que no solamente es gas, sino petróleo, también trigo, también aluminio, pero también es acero, es decir, que cuando usted vaya a construir su casa, prepárese que los precios de las varillas también van a subir. O sea que las sanciones para Rusia se van a convertir en un boomerang para otros países también. Van a afectar a otros países, por ejemplo, un país como Alemania. Alemania se abastece a través del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 lo mandaron a detener, pero como quiera, ¿qué hace más competitiva a la industria alemana? El gas natural. Entonces van a apagar las plantas eléctricas y en países que todavía están en invierno. Entonces eso que se llama competitividad en Europa, que importa energía, es netamente un importador de energía. ¿Qué va a pasar? Los precios van a aumentar, lo va a hacer menos competitivo. Y aquí esta es una hipótesis que planteo hoy. Ustedes han notado que eso que se llama globalización y que la pandemia detuvo, que era la interdependencia entre los países comercialmente hablando, ahora recibe otra estocada. Que ahora nos damos cuenta de que esa relación entre los países que ayudó al crecimiento, nunca la humanidad había reducido tanto los niveles de pobreza como se redujo en ese periodo. Todo eso va a involucionar. Nos vamos a hacer más pobres como planeta. ¿Cuál es el objetivo? Si el Kremlin ha dicho que no tiene objetivo de tomar control del gobierno de Ucrania, uno ya no sabe si creerle o si no creerle, pero eso es lo que ha dicho. A pesar de que Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones, ha dicho que se mantiene a la expectativa, pero Putin ha lanzado una amenaza importante y dijo, quienes se involucren o intervengan en esta intervención activa van a tener consecuencias como nunca las han conocido antes en su vida. Digamos que una advertencia interesante, porque es una advertencia directa y todo el mundo sabe para quiénes son esas advertencias. ¿Qué quiere Putin realmente y cuál es el papel que podría jugar Estados Unidos y China en esta intervención? Putin evidentemente lo que quiere es desguazar a Ucrania. Es decir, que Ucrania no pueda seguir siendo, como él entiende, el puente mediante el cual Occidente pueda hacerse con Rusia. Porque la gente cree que los rusos son paranoicos, pero no es que sean paranoicos, es que los han invadido muchas veces. Entonces, ese planteamiento de Putin hay que ver detrás de todo el elemento histórico ruso. Rusia, evidentemente, va a lograr ahora que Ucrania quede hecha añicos, que de hecho ya lo venía haciendo. Y no creo que vaya a dedicarse a ocupar todo un territorio de 600.000 kilómetros cuadrados. Para esto se requiere mucho presupuesto. Ocupar un país no es nada fácil, mucho más aún cuando una gran parte de esa población no es prorrusa. Pero evidentemente ya Putin ha conseguido su objetivo, que es neutralizar a Ucrania. El tiempo que Ucrania podría invertir en seguir negociando para entrar a la OTAN, el tiempo que podría invertir para negociar con Estados Unidos para tener las supuestas bases
aunque ya uno no sabe, porque a Saddam Hussein le decían que tenía misiles. A Ucrania es que quiere tener bases para que Estados Unidos pueda tener estratégicamente ubicada a Putin o a Rusia. Ya eso no sería un objetivo, según digamos que ese planteamiento, porque tendría que dedicar todo su tiempo a volver a levantar a su país. No, y que también la OTAN no se va a dar el lujo de que Ucrania ingrese, porque también hay elementos que no le habían permitido a Ucrania ingresar a la OTAN y que la OTAN estaba exigiendo. Y esa es una crítica que se puede hacer al mundo occidental. Es decir, si ustedes veían que ya Ucrania tenía inconvenientes, ¿por qué no le ayudaron en el momento que lo necesitaba? Sí. Hoy el presidente Zelensky se quejaba de que me han dejado solo. Entonces, evidentemente que Putin logró lo que andaba buscando. Y de nuevo, Yulisa, vemos que el mundo es como una partida de ajedrez. Es decir, en ningún momento en que han estado más agrias los enfrentamientos entre Estados Unidos y Rusia por el tema de Ucrania, se reunió Sergei Lavrov con el presidente Zelensky. Se reunían Blinken y se reunían Lavrov. Es decir, son los países grandes los que deciden. Es muy bueno tomar en consideración lo siguiente. Siempre se habla de autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero al final del camino, las grandes potencias tienen unos juegos de intereses que son las que determinan. Por eso, en esta situación donde la Unión Europea no queda muy bien parada, porque la Unión Europea fue quien le ofreció también a Ucrania ingresarle en la Unión Europea, de donde vino el golpe de Estado a Yanukovych, e incluso Henry Kissinger se atreve a acusar en un artículo que publicó recientemente que la burocracia de la Unión Europea, tomando en cuenta asuntos internos, no atendió bien los asuntos externos. Es decir, que de una manera u otra vuelve a referir a algo, Yulisa, que muchas personas hablan sobre la Unión Europea, es que es un objeto político no identificado. Lo mismo que la OTAN. Mucha gente critica hoy el papel que ha jugado la OTAN, cómo se tenía, digamos que un cuento en el que había envuelto a Ucrania y hoy la OTAN no ha dado la cara por Ucrania. Estados Unidos dice que está sentado mirando a ver qué pasa y tratando de que se vuelva a la mesa de la negociación, imponiendo sanciones más severas a Rusia. Pero ¿de qué manera va a ayudar eso a Ucrania? Si ya Ucrania tiene 139 personas de baja, dice que su ciudad principal, Kiev, está intervenida. El presidente dice que ya van por él, pero que él no va a abandonar su puesto y que los heridos se cuentan ya por millares, que han bombardeado sus oficinas gubernamentales y sus centros económicos más importantes. Entonces, ¿de qué servía que se estuviera negociando con la Comisión Europea y que se estuviera hablando de que quería entrar a la OTAN? ¿Quién ha sacado la cara por Ucrania en este momento? A pesar de que Ucrania parece que se le estaba jugando por 2 o 3. Sí, lo evidente en todo esto es que Ucrania está sola. Biden tuvo una expresión que dejó ver por dónde iban las cosas, y es cuando él en un momento dijo, bueno, nosotros no vamos a enviar soldados a Ucrania. Es decir, ya él había avisado de que yo me quedo en la OTAN, porque mi compromiso es la OTAN. Sí. Ahora, Zelensky, yo te doy armas, pero a tu gente que salga a la calle a pelear con ellas. Pero van a pelear con un ejército como el ruso, que ya se entrenó en Siria, estuvo en Georgia, y un elemento importante que ya lo habíamos dicho aquí en el programa, y es que China y Rusia están unidos. De hecho, notemos la visita del presidente Vladimir Putin al presidente Xi Jinping. Sí. ¿Sabe cuántas veces se han reunido? 38 veces. Desde la época en que Hattusil III, rey de los hititas, y Ramsés II hicieron la primera cumbre presidencial de jefes de Estado, no se había tenido en la historia de la humanidad que 2 jefes de Estado se hayan reunido tantas veces. Le estoy hablando desde el 1500 antes de Cristo. Sin embargo, ustedes van a ver que los chinos, en su posicionamiento con el tema, han hablado de que hay que reconocer las legítimas aspiraciones del pueblo ruso, y lo que nos encontramos es en un mundo en el cual tanto China como Rusia
están imponiendo su visión del mundo. Entonces, esa visión del mundo nos lleva a hacer una reflexión muy crítica sobre el rol que jugamos los más débiles, porque al final del camino, en el planeta, los que deciden son los hegemones. Son los fuertes, así es. Gracias, profesor Gatón. Muy valiosa su presencia para nosotros esta noche, como todas las noches.